tú has dicho, yo me hice investigador para hacer preguntas que merece la pena responder. Entonces, creo que una pregunta que merece mucho la pena responder es sobre la soja. Creo que hay pocos alimentos que tengan más estudios a favor, sin embargo, se ha visto por la población como un alimento bastante negativo en todos los ámbitos. Yo llego a escuchar que la soja te quita masculinidad, que baja la testosterona, que la soja está totalmente prohibida para cualquier problema de tiroides, que la soja, ojo, cuidado, porque encima produce cáncer de mama y que en general la soja es tóxica porque está modificada genéticamente, porque tiene ciertos pesticidas, etcétera. Entonces, me gustaría que de verdad, uno, me dijeras cada uno de estos mitos, por qué son mentira, Sí. espero que sean estos, y luego, ¿qué ventajas ves a nivel poblacional de un aumento del consumo de soja? Vale. O sea, muy buena pregunta, porque es un poco lo que estás comentando de que es uno de esos temas que a pesar de que la literatura científica por ahora, hasta el día de hoy, parece bastante clara en un sentido, pues al final lo que la población entiende parece que es totalmente de lo contrario y es como a pesar de que estés desmitificando esos conceptos, todavía persisten en población general. Si vamos uno por uno, en cierta forma, quizá el primero es el caso de la tiroides, que es lo que has comentado, y en el caso de la tiroides, pues se vinculaba que quizá el consumo de soja por los fitoestrógenos y algunos componentes específicos de la soja puede tener implicaciones negativas sobre la tiroides, sobre la producción de hormona T3 y la hormona T4. Pero claro, muchas veces, incluso lo que pasa con el tema de la hormona masculina, los estudios preliminares se hacían en modelos animales. Y en el caso de los modelos animales, pues claro, por un lado, en la metabolización de la soja, o en este caso de la isoflavona de la soja, es diferente, los modelos animales obviamente que en un ser humano. Y la metabolización hace que, por ejemplo, la formación de, en este caso, isoflavonas no conjugadas, que son las que pueden tener un potencial quizá más proactivo, por decirlo de una manera entendible, pues en el caso de los modelos animales no son tan eficientes y acumulan un mayor contenido de esa forma que es un poquito más activa. Cuando hablamos de literatura científica, en el caso, por ejemplo, de la tiroides, lo que se observa, además se publicó, si no recuerdo mal, en el 2019 se publicó una revisión sistemática muy interesante en el que un poco recopilaban toda la evidencia que había en relación a si realmente el consumo de soja en población, en humanos, tiene implicaciones sobre la producción de hormona T3, T4 y la TSH. Recuerdo, o sea, de memoria, en el caso de la hormona T3 y T4 no se veía ningún tipo de cambio y sí que se veía una ligera modificación en la TSH. Pero esa ligera modificación es lo que muchas veces se dice de, se ha visto esa ligera modificación, pero esa modificación parece, con la evidencia que tenemos hasta al día de hoy, que no es clínicamente relevante. Es decir, que no es lo suficiente para que, por ejemplo, lo que esperaríamos, que esos cambios de esa hormona T3 y T4 se vean modificados en este sentido. Eso con el caso de la tiroides. Con el caso de las hormonas masculinas, este es uno de los temas que no entiendo muy bien de dónde viene, pero todavía existe la parte de. Pierdes esa masculinidad de golpeo aquí y todo. Efectivamente. Sí, Es igual que la carne es lo que te hace hombre y la soja es sí. lo que te hace esa parte femenina y todavía persiste y es como no tiene ningún tipo de sentido en un mundo un poco racional. La gente, o sea, eso está muy intrínseco, ¿eh? Total, total. Incluso en el mundo del gimnasio, en el mundo este de la fuerza, parece que existe. Aromatiza. Efectivamente, efectivamente. Pues si nos vamos a la literatura científica de igual forma, tanto en estudios observacionales, es decir, los que cogemos una población y observamos qué pasa en relación a, por ejemplo, su hábito de dieta y algún tipo de desenlace, por ejemplo, a nivel de producción de hormonas masculinas, o en ensayos clínicos en los cuales se les dan a un grupo de personas respecto a otras, se les da esa soja para ver qué les pasa en algún marcador, pues de igual forma no se ha visto ningún tipo de cambio o modificación asociada a la ingesta de soja en relación a la testosterona o cualquier tipo de hormona o sea, marcador vinculado con la reproducción masculina en este caso. Eso en el caso de, podemos decir, más masculino, y en el caso del cáncer quizás existe también la parte del cáncer, incluso más en concreto en el cáncer de mama. Esto también es bastante llamativo porque la literatura científica, incluso el año pasado, al final de 2024, se publicó una guía muy interesante de la Fundación Internacional del Cáncer, en el cual básicamente hablaba de que en el caso de la soja, parece que esa mitificación está totalmente desterrada, o sea, no hay evidencia para el mismo. Incluso hablaba de la posible utilidad de la soja en la prevención del cáncer de mama en este sentido. Incluso si intentamos encontrar esa parte de plausibilidad biológica, es decir, esos mecanismos fisiológicos, si bien es cierto que los fitoestrógenos tienen una estructura parecida a los estrógenos, se unen por un lado, tienen una afinidad, digamos, bastante más baja que los estrógenos por un lado, y como muy bien sabes, existen esos alfa y esos estrógenos, o sea, esos receptores beta. Los alfa son los que se encuentran, por ejemplo, en las mamas, los beta son los que se encuentran, por ejemplo, a nivel del tejido óseo o a nivel cardiovascular,
Y los fitoestrógenos, de forma general, tienen mayor afinidad por los receptores beta en este sentido. Por lo tanto, incluso en los receptores alfa, que serían los que están presentes en las mamas, se ha visto como la afinidad es bastante más baja, incluso cuando nos vamos a los estudios, porque al final, muchas veces creo que nos pasa, en la nutrición pasa mucho de, nos quedamos solamente en la fisiología y no intentamos englobar todo eso de manera más integral en la salud, en el qué pasa realmente en la población cuando consume esto o tiene ese hábito. Y si ese planteamiento, esa hipótesis fuera cierta, es decir, que potencialmente a nivel fisiológico tuviese esas implicaciones, tendríamos que observar que las personas que consumen soja, de forma general, tienen mayor riesgo de enfermedad, por ejemplo, entendida como cáncer, y en este caso, por ejemplo, cáncer de mama. Pero la realidad es que no lo observamos. Y esto ya no es solamente una cosa de un único estudio, porque en la ciencia no se construye por un único estudio, hay estudios para todo, obviamente, sino que se construye por múltiples estudios que se replican en diferentes poblaciones y observamos la misma tendencia. Entonces, creo que en esos tres grandes mitos, quizá con la soja, queda bastante claro que lejos de ser problemático, por ejemplo, a nivel de hormonas masculinas, no hay un efecto asociado a su consumo. Y en el caso del cáncer de mama, incluso puede ser potencialmente interesante, pero un poco por dar un mensaje tranquilizador y algo que es súper importante, yo es que lo digo siempre y ya estoy un poco cansado de decirlo, pero creo que es muy oportuno decirlo, de que al final en nutrición no solamente tenemos que valorar el efecto que tiene, en este caso la soja, de manera aislada, sino que tenemos que entender que nosotros cuando tomamos una decisión de ingerir un alimento, ya no solamente el efecto depende del alimento que estamos ingiriendo, sino que también depende de lo que estamos dejando de consumir. Entonces, a lo mejor cuando una persona incrementa, por ejemplo, el consumo de tofu, o el consumo de tempe, o el consumo de soja texturizada, por decir algún derivado, habitualmente o en muchos casos puede dejar de consumir una serie de alimentos que en muchas situaciones pueden ser más problemáticos, por ejemplo, la carne roja no procesada o la carne procesada. Entonces, lejos de ser un problema, puede ser una opción bastante interesante porque sabemos de una manera bastante clara, por las diferentes líneas de evidencia científica, que cuando desplazamos el consumo de este tipo de fuentes de proteína de origen animal, como la carne, la desplazamos a favor de fuentes vegetales, como la soja, pues conseguimos lo que decimos que es el objetivo en la ciencia de la salud, que es que una persona viva más y viva mejor, en este caso. Entonces, Miguel, me ha gustado mucho porque has dicho, tan importante es lo que tomamos como lo que dejamos de tomar, y la soja, entre otras cosas, además de esos famosos fitoestrógenos, que por cierto también están en otros alimentos que nadie demoniza, como las semillas de lino, etcétera, además de las famosas isoflavonas, la soja tiene un gran porcentaje de Sí, proteínas, sí. tiene un gran porcentaje de fibra y tiene otros compuestos que en global lo hacen un alimento cuya riqueza nutricional es muy alta. Entonces, en este sentido, y sabiendo que es un alimento relativamente económico, que tiene una riqueza nutricional muy alta, que es un alimento muy alto en proteínas, ahora a todo el mundo nos encantan las proteínas, entonces, ostras, es una buena opción. Me gustaría que me dijeras, ¿es seguro tomar soja en niños? Porque recientemente salió un estudio o una decisión en Francia de, ojo, cuidado, que van a limitar el consumo de soja en colegios. Sí. ¿Esto crees que es una decisión acertada en busca de el mayor beneficio a nivel de salud, tanto de niños como de la población? Sí, la verdad que fue una noticia bastante llamativa porque la tomó lo que es la Agencia de Seguridad Alimentaria a nivel de Francia, que es como el análogo, el equivalente de la ESAN en España, que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y esa decisión venía un poco derivada de lo que se conoce un principio de precaución. Es decir, solamente tienen en cuenta los potenciales efectos adversos, pero en ningún momento los potenciales efectos beneficiosos. Y en relación a los potenciales efectos adversos, el informe, que yo me lo leí en su momento porque me llamó bastante la atención, porque es el único país del mundo que ha limitado de esta manera, de una manera bastante clara, el consumo de soja en población, podemos decir, vulnerable, como pueden ser niños. Cuando lees el informe en relación a, ellos establecen cuál es la ingesta de la población, cuál es la ingesta máxima tolerable que podían consumir y a partir de ahí, pues ellos extrapolan que el consumo ya de por sí es bastante alto en relación a la dosis que ellos consideran que es la máxima permisible. La realidad es que los estudios bajo los cuales se fundamentan son principalmente estudios en modelos animales que ante la ausencia de evidencia pues hacen algún tipo de extrapolación. Lo que pasa es que la extrapolación en modelos animales hay veces que en algunos componentes puede ser complicada. Y un poco lo que comentaba antes, en los modelos animales la metabolización de la isoflavona es muy diferente a los seres humanos y la metabolización podemos decir que es menos eficiente, haciendo que se acumule una mayor concentración de las formas que son las no conjugadas, que de forma general son, podemos decir, más proactivas o que pueden tener un potencial quizá más problemático en principio. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos a lo que nos interesa, es decir, a los seres humanos, y leemos la literatura científica, que yo profundicé bastante, incluso publiqué con José Ángel Francisco, que es un investigador con el que colaboro, publicamos un poco un artículo pues, para poner de manifiesto
que quizás la forma en la que se había tenido en consideración el informe de este francés, pues quizás tiene una serie de limitaciones, o al menos hay que tener también cierta cautela, porque esto quizás pueda servir como el inicio para que otros países tomasen este tipo de medidas, aunque como he dicho, es el único país que la toma en este sentido. Cuando analizamos la evidencia científica, vemos como en población joven es verdad que, claro, la literatura científica es bastante limitada porque, claro, a nivel ético es complicado hacer ensayos en población joven. Pero los estudios que hay, de forma general, no encuentran ningún tipo de relación a nivel, por ejemplo, de que se produzca un adelanto de la Pubertad. menarquia, de la pubertad, o haya cambio en el desarrollo, por ejemplo, de la reproducción femenina o masculina. Es decir, Tricomastia, etcétera. efectivamente, o sea, no se observan cambios en ese sentido. Por lo tanto, parece bastante cuestionable este planteamiento, incluso si lo vamos, por ejemplo, a otra serie de guías, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en Estados Unidos se publicó el año pasado el informe que el Comité Científico, en este sentido, para las recomendaciones dietéticas americanas, aunque bueno, por diferentes circunstancias esto no se va a tener en consideración, pero bueno, el informe técnico, que básicamente está hecho por los mejores científicos del mundo de nutrición, establecían como, ya no incluso que lo establecían que no consumirlo, incluso recomendaban que entre las diferentes fuentes de proteína vegetal, la soja puede ser interesante en este tipo de población. Entonces, me llamó bastante la atención, pero un poco indagando en la información, que es algo que puede hacer cualquier persona en su casa, pues puede ver cómo de forma bastante clara la evidencia no es tan clara en relación a decir que en este tipo de población es problemática. Incluso lo que se observa es que hasta el día de hoy no hay una clara vinculación con su consumo de manera negativa en el desarrollo. Corrígeme si me equivoco, podemos decir de manera general que la soja es un alimento no solo seguro con la información que tenemos actualmente, sino que además nos aporta proteínas y otros micronutrientes que hacen muy saludable la incorporación. ¿Estamos diciendo que todo el mundo solo deba tomar soja como proteína? No. Estamos diciendo que entre el amplio abanico de proteínas de origen vegetal que deberíamos incluir, la soja puede formar parte de manera colectiva y de manera muy segura en nuestra alimentación del día a día, Por ¿no? supuesto, incluso me gustaría añadir 2 matices, Sí. porque son mitos que aparecen todavía muy persistentes. El tema de la soja transgénica. La soja transgénica, de manera general, no se utiliza para consumo humano porque existe ese miedo de forma general, y cualquier producto en la Unión Europea que sea transgénico, dedicado a consumo humano, tiene que aparecer declarado en el etiquetado. Es decir, que cualquier persona en su casa, si compra un tofu, hipotéticamente, si ese tofu fuese derivado de una soja transgénica, en el etiquetado tendría que estar declarado. ¿Y si viene de Latinoamérica, por ejemplo? Ahí, de forma general, cuando entra en aduana, tienen que certificar que ese Vale. producto, en este sentido, confirma el reglamento vigente en la Unión Europea, en este caso. La soja transgénica existe, pero de forma general se dedica más bien a ganadería. Y eso está un poco ligado con la otra cuestión, que escucho muchas veces esa existencia, que sí que es cierto, de que se dice de la soja está deforestando el Amazonas o este tipo de cuestiones. Ah, eso lo había escuchado yo. Sí, se dice mucho Eso lo eso, que había la soja está escuchado. destrozando el planeta, que realmente no es la ganadería, sino que es la soja. La realidad es que de la producción de soja, el 80% de la producción de soja se destina a consumo en animales. ¿No? Realmente de ese 80% es todo consumo en animales. El 20% restante, el 10% se dedica, en este sentido, sobre todo para la producción de aceite, y el otro 10% se dedica a la producción de alimentos específicamente para consumo directo humano. Es decir, que incluso la soja transgénica es para consumo en animales, y la mayor parte de la soja que se produce en el mundo, bajo la cual hay gente que asume que eso es el problema real a nivel de medioambiental, es más bien consecuencia del alto volumen que se requiere para alimentar al ganado en términos generales. ¿No? O sea, que realmente la mayor parte de soja no la tomamos nosotros, sino que se la Eh, toman los animales. Efectivamente. Es curioso. Incluso es llamativo porque luego esos animales son los que la gente se come Claro. diciendo que la soja es mala. Sí, o sea, es todo muy paradójico, Sí, ¿no? sí. ¿No te das cuenta? Claro, Me efectivamente. das cuenta yo de esto, es curioso.